quiere llamar la atención, sea amonestado, aprende, corrige las cosas que tengas que corregir, aprende lo que te voy a decir. El tema no está en acumular mucho conocimiento. El conocimiento es lo que más sobra en este tiempo. Usted puede entrar a la internet y encuentra cualquier tipo de conocimiento. El tema es aplicar el conocimiento a la vida, porque podríamos acumular títulos, logros académicos, pero nada valdría mucho si es que eso no es aplicado a la vida. Aquí Salomón dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Está escribiendo en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es una mirada al mundo debajo del sol. Cuando él dice no hay nada nuevo debajo del sol, está escribiendo desde la perspectiva de un hombre que se ha apartado de Dios. Y al final ya de su vida, él concluye con esto: el fin de todo el discurso oído es este. Eclesiastés muestra la vida de Salomón haciendo una serie de cosas, probando todo tipo de placer, dineros, vino, mujeres y todo lo que a él se le antojaba. Y al final se da cuenta que nada de eso le satisface. Prueba todo lo que él quiere, pero nada le satisface. Y llega a la conclusión que lo que más vale es teme a Dios y guarda su palabra, obedece su palabra. Eso es lo que es de mayor valor. ¿Por qué? Porque en la palabra va a encontrar la voluntad de Dios, que es perfecta, lo mejor para nosotros. Y Salomón ha probado todo. Al principio del libro de los Proverbios, él escribe: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero luego él abandona el temor de Dios, deja de temer a Jehová y pasa por una serie de experiencias terribles, trágicas para él, para la familia, para la misma nación. Y al final, después de haberse equivocado de cabo a rabo, llega a esta conclusión: teme a Dios. Y creo que lo que vamos a ver, parte de la vida de Salomón, está enmarcado en la serie que estamos viendo en este mes. La serie es Tragedias que enseñan. Y el texto que le había puesto es lo que Pablo escribe a los Corintios: y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios presenta a todos sus hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos, para que no idolatremos a nadie, para que no pongamos en un estante a nadie, a ninguna persona. Todos los hombres de Dios, los antiguos, los nuevos, los de ayer, los de hoy, todos tienen sus virtudes y sus defectos. De tal forma que no debamos enfocarnos en las personas. Y la palabra de Dios nos va a presentar a los grandes hombres, al gran rey David, como vimos la vez pasada, a Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, del cual Jesús mismo hace mención que no ha habido un hombre más sabio que Salomón. Lo presenta con todas sus barbaridades que hizo. Y al presentarnos a ellos con todos sus defectos, esto debe llamar nuestra atención. Si estos hombres se equivocaron, no es para que nos dé rienda suelta a nosotros: yo también me puedo equivocar. No. Si somos sabios, debemos aprender de esos errores. Los jóvenes suelen decir: déjame aprender de mis errores. Sí, es una manera de aprender, pero déjame decirte que es la más dolorosa. Puedes aprender de los errores de otros. Si otros ya cayeron por ese hueco, ¿para qué vas a pasar por ese hueco? Pero la mejor forma de aprender, ni de mis errores, ni de los errores de otros, simplemente hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Esa es la mejor forma de aprender. Y Pablo está escribiendo de estas cosas que acontecieron de hace casi 3.000 años, 3.500 años, cuando Israel está saliendo de Egipto y está transitando por el desierto, y pasan una serie de crisis, una serie de problemas, y
Y dice Pablo, estas cosas acontecieron, sucedieron, fueron hechos reales, y Dios las ha dejado escritas para nosotros, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, han pasado 3500 años y el Señor dice, aquí está ahora, para que tú las leas, para que tú las sepas, para que tú las conozcas y no caigas en lo mismo. Y entonces dice, están escritas para amonestarnos. Aquí vemos una serie, una serie de imágenes desde niños hasta adultos, en la anterior, en crisis. Y esto está enmarcado en esta serie, tragedias que enseñan. Nosotros debemos aprender de las crisis que vienen en nuestras vidas, de los problemas, de las desgracias. Si nos ha costado tanto dolor alguna crisis, pues saquémosle provecho. Yo les contaba en el servicio anterior, en una empresa americana de autos, General Motors, un hombre tuvo un error en un proceso que costó como $800,000, casi $1 millón. Y uno de los propietarios, hablando con otro dueño de una empresa grande, conversan entre ellos y le cuenta del error, el alto costo que había tenido. Y el otro dueño le dice, supongo que lo habrás botado, lo habrás despedido. Y él dice, ¿estás loco? ¿Cómo lo voy a despedir? ¿Cómo lo voy a poner en el mercado? Si me ha costado casi $1 millón que él aprenda esto, ahora él va a enseñar al resto. ¿Quieres que otro saque beneficio de lo que me ha costado a mí? Que él aprenda esto. Miren el enfoque. Me ha costado, pero lejos de botarlo, para que otros aprovechen la experiencia que ha adquirido a través de ese error, ahora él pueda transferir esa experiencia a los suyos. Entonces la idea es sacar provecho, aún de las desgracias, aún de las crisis, sacar provecho para nuestra vida. Y Dios dice, mira, aquí hay hombres que han caído en desgracia. Y esto lo he dejado escrito para ustedes, para que puedan aprender, para que puedan sacar sus propias conclusiones. La vez pasada veíamos aprendiendo de los errores de David. Antes vieron aprendiendo de los errores de Sansón, después aprendiendo de los errores de Elí, que no estorbó a sus hijos. Hoy día vemos aprendiendo del error de Salomón. Salomón tiene 2 etapas en su vida. La primera etapa, lo vamos a ver aquí en el siguiente, la etapa de consagración, cuando Salomón está dentro de la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Y veamos esa etapa, qué es lo que hace Salomón. Y luego la siguiente etapa que vamos a ver es fuera de la voluntad de Dios. La primera etapa, veamos ahí, la siguiente. La mejor petición que puede hacer un hombre. Aquella noche apareció Dios a Salomón en 2 Crónicas y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Pídeme lo que quieras. ¿Qué le pedirías? Auto, viaje, casa. ¿Qué cosa le pedirías? Dios te dice, pídeme lo que quieras. Muchas cosas pueden venirse a nuestra mente, ¿verdad? Muchas necesidades, después de repente algunas muy justificadas, de repente otras, algunos gustos que quiero darme, qué sé yo. Tienes la chequera, ponle la cantidad que quieras.
Eso le dijo Dios a Salomón. ¿Qué hace Salomón? Salomón tiene en mente: Señor, tú me has puesto por rey sobre este pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Salomón está enfocado en lo que Dios quiere para su vida. Dios quiere que Salomón reine en todo el pueblo de Israel. Y en ese enfoque correcto, Salomón pide lo que necesita para gobernar a ese pueblo. Salomón tiene ya el reino extendido. Su padre David, un guerrero, ha luchado, ha hecho crecer el reino, ha acumulado riqueza. Y Salomón dice: necesito sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo. Pide sabiduría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Porque de las decisiones que yo tomo va a afectar a familias y a todo un pueblo. Igual nosotros, tal vez en minúscula, cualquier decisión que tomamos puede afectar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Puede afectar su economía, puede afectar su salud, puede afectar sus estudios, puede afectar sueños y muchas cosas. Salomón dice: yo voy a tomar decisiones como rey, pero necesito tu sabiduría para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque Salomón está enfocado en lo que Dios quiere para su vida. Y entonces hace la mejor petición. Y Dios le dice: por cuanto pediste sabiduría y no pediste nada más, yo te voy a dar sabiduría, ciencia y riquezas. Dios le da mucho más de lo que él pide. Entonces, aquí vemos el corazón de Salomón enfocado en la voluntad de Dios. Tu voluntad es que yo sea rey, tú me has hecho, quiero gobernar, pero gobernar bien, bajo tu sabiduría. Y Dios se lo da. Y la Biblia dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, porque Él le dará abundantemente a los que le pidan. ¿Ok? Entonces vemos un primer paso de Salomón dentro de la voluntad de Dios, porque está enfocado en lo que Dios quiere para su vida. El siguiente paso, vemos a Salomón en la edificación del templo. En 1 Reyes 6:37 dice: en el cuarto año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa, con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Unos versículos más adelante, en el verso 51, dice: así que se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. David quiso construir el templo, y Dios le dijo: tú no lo harás, tu mano está manchada de sangre. David era un rey guerrero, había ejercido violencia, había peleado contra muchos ejércitos, había matado a mucha gente, y el Señor le dice: tú no lo vas a hacer. Yo me he reservado a uno, tu hijo Salomón, él lo hará. Así que David, ¿qué hace? Amontona todo lo que necesita: hijo, acá está todo. Provee los recursos para que Salomón cumpla lo que Dios quería. Ahora, Dios quería que se construya el templo, y le da todos los recursos a Salomón. Y Salomón empieza a construir, y lo primero que se ve: se echaron los cimientos. Cuando uno construye algo, lo más importante son los cimientos. Los cimientos es lo que va a sostener lo que uno construye. Los cimientos están en un lugar donde nadie lo ve, debajo de la tierra. Cuando queremos construir algo, no sé, un negocio, una casa, una familia, ¿qué es lo que va a sostener aquello que voy a construir? ¿Qué es lo que va a sostenerlo en el tiempo? Son los cimientos.
Y esto es lo primero que piensa Salomón. Cuando Abraham dice que estaba, antes de tener la tierra prometida, de llegar allá, dice que vivía como extranjero, buscando una ciudad que tuviera fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Eso buscaba Abraham. Cuando Jesús habla de la edificación de la familia y habla de la construcción de la casa, la diferencia de las dos casas que se construyen son los cimientos. Uno tiene cimientos y otro construye la superficie. Los cimientos es lo más importante. Si voy a emprender un negocio, voy a emprender, no sé, lo que fuera, ¿qué es lo que va a sostener aquello que voy a emprender? Porque al principio puede ser todo bonito, luces, colores, todo, pero lo importante es que se sostenga en el tiempo. Y Salomón, lo primero que se ocupa son los cimientos. Y entonces, luego acaba en 7 años, la edificó pues en 7 años. Así se terminó toda la obra. ¿Qué más nos enseña Salomón? A cerrar ciclos, a terminar lo que se empieza. Hay gente que empieza de repente a estudiar algo y al poco tiempo, no, ya no quiero. Me salgo de ahí, voy a estudiar otra cosa y luego otra cosa. Empieza una relación, no me gusta, la termino y empiezo otra. La termino y empiezo otra. Tenemos que aprender a cerrar ciclos. Lo que empezamos, lo acabamos. 7 años le demoró, pero acabó lo que Dios le había pedido que haga. Y a veces hay gente que toma decisiones en base a estado de ánimo. Ahora está bien, con fuerza, o ahora estoy desanimado, desalentado, ya no quiero hacer, no lo hago y abandono. Salomón terminó la obra en 7 años. Tenía todos los recursos, le costó trabajo, pero lo terminó. Y así terminó, y metió Salomón lo que David su padre había dejado, plata, oro y utensilios, y lo depositó todo en las tesorerías. Y esto nos habla de rendición de cuentas. Se entregó, devolvió lo que no usó. Y esto es importante también, porque al final de todo lo que Dios nos da, vamos a dar cuenta a Dios de la salud, de la inteligencia, de las oportunidades, de los recursos económicos, de todo vamos a dar cuenta a Dios. ¿Ok? Entonces vemos a Salomón caminando dentro de la voluntad de Dios, pidiendo sabiduría para cada decisión que iba a tomar, haciendo la voluntad de Dios, construyendo lo que Dios quiso que construyera. Empezó y terminó y lo hizo bien. Pero lo que sigue después de esta etapa en la vida de Salomón es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Nadie está libre. Por eso la Biblia dice: el que cree que está firme, cuidado, mire que no caiga. Nunca nos creamos lo suficientemente seguros, firmes, fuertes, poderosos para decir que a mí no me va a pasar, yo sé lo que hago. Salomón buscó sabiduría de Dios, pero no continuó en esa sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? Viene la siguiente diapositiva, la apostasía. La apostasía es, ¿qué es la apostasía? Estar en el camino y desviarse del camino. Salomón estuvo en el camino, en la voluntad del Señor, pero suceden cosas en su vida que empiezan a desviarlo, a sacarlo totalmente. Y esto muchas veces la gente no se da cuenta. Usted puede estar en un auto, en una carretera, 10 kilómetros así, largo. Y usted puede estar con las manos en el volante y de repente, si desvía sin darse cuenta 1 milímetro el volante, al principio no se va a dar cuenta, todavía está en la pista. A medida que avanzan, 100 metros, 300 metros, 500 metros, todavía está en la pista, pero ya no está en el medio, ya está un poquito más allá. 1 milímetro nada más. Pasan 2 kilómetros, 3 kilómetros y ya está al borde de un extremo. Pasa más, ya se salió de la pista. Y a veces podemos desviarnos sin darnos cuenta. Pensamos que tenemos el control, el timón de nuestra vida.
Pero hay cosas que nos llaman la atención, nos distraen y de repente movemos el timón de la vida. Y cuando nos damos cuenta ya estamos fuera de la pista. Y esto es lo que sucede con Salomón. Por eso, la siguiente vuelvo a escribir para que tengamos en cuenta. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La pregunta es, estos acontecimientos, hechos concretos, cosas que sucedieron, reales, errores, crisis, tragedias, sucedieron y Dios la dejó por escrito. ¿Y para qué lo deja por escrito? Para que nos alcance a nosotros 3.500 años después. Como que nos dice, mira, esto pasó a estos grandes hombres, a Moisés, a David, a Sansón, a Abraham mismo, les pasó todas estas cosas. No quiero que te pase a ti. Por eso te las dejo por escrito, para que saques provecho a las crisis, a los errores de otros. Y entonces, esto que fue dolor para ellos, puede ser bendición para ti. Si es que las consideras, si es que las tomas en cuenta. Ahora sí, vayamos, ¿qué es lo que pasó con Salomón? Antes de ver qué pasó con Salomón, veamos estos personajes. Moisés, Josué, jueces, Samuel, Saúl, David, Salomón. Hombres de Dios. Moisés, sabemos, Dios lo usó para sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud de Faraón, donde estuvieron más de 400 años en Egipto. Dios levanta a Moisés, recuerdan todas las plagas, abre el mar y todo, y saca al pueblo. Moisés estuvo 40 años guiando a Israel en el desierto. Él no entra a la tierra prometida. El que entra a la tierra prometida es Josué. Josué se encarga de luchar, de conquistar la tierra y a repartir la tierra entre las 12 tribus. 40 años llevó toda esta tarea. Después de que Josué muere, se levanta una generación, dice, que no conocía a Dios. Es decir, Josué estaba tan ocupado conquistando la tierra que se olvidó de la siguiente generación. Josué pensó que iba a vivir para siempre, pero él iba a morir y venía la siguiente generación detrás de él. Se olvidó, descuidó transferir ese conocimiento de Dios. De tal forma que la siguiente generación, los hijos, ya no conocían a Dios, ni lo que Dios había hecho. Estaba tan ocupado conquistando que se olvidó de transferir. ¿Ok? Y entonces viene el periodo de los jueces. El periodo de los jueces es un círculo vicioso. Dice, es el periodo de la anarquía, dice la Biblia, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, no le gustaba recibir consejo de nadie, cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno es dueño de sus actos. Y entonces la nación de Israel empieza a caer en manos de sus enemigos, empieza a caer en desgracia. ¿Y qué hace el pueblo? Empieza a clamar, a pedir a Dios. Dios los escucha y Dios en su misericordia levanta un juez, que este juez le da libertad al pueblo, vence al enemigo y el pueblo otra vez está tranquilo. Una vez que está tranquilo, vuelven a hacer lo malo. Y vuelven a hacer lo malo, vienen las consecuencias de lo malo que hacen y otra vez en crisis. Y otra vez buscan a Dios, Señor, ayúdanos. Y se parece mucho a la gente en nuestro tiempo que solamente busca a Dios cuando está en crisis, cuando necesita de Dios. Y Dios en su misericordia los oye y los levanta otro juez. Los salva, están bien, otra vez vuelven así. Ese círculo se dio por alrededor de 300 años, es el tiempo de los jueces. El último juez es Samuel, que ministra durante 40 años. Y después de Samuel viene la monarquía, el primer rey, Saúl. Saúl gobierna 40 años. El tiempo de Saúl es cuando David vence a Goliat, es Saúl. Después de Saúl, después de los 40 años de gobierno de Saúl, le sucede el rey David, quien gobierna también 40 años. Y después de David viene su hijo, Salomón.
Entonces, en ese periodo hay más o menos casi 500 años. De las cosas que sucedieron acá en Deuteronomio es el Pentateuco, está escrito en el tiempo que Israel estaba en el desierto. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés estando en el desierto? Les dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dentro de tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dios se anticipa a las necesidades que va a tener Israel. Le dice Moisés: todavía están en el desierto, todavía no entran a la tierra prometida, pero cuando ya estén establecidos y ustedes, el pueblo, quiera tener un rey, es decir, no quieren que yo les gobierne directamente, porque era una teocracia, Dios gobernaba a Israel. Cuando ustedes quieran un rey, el Señor le dice: ¿está bien? Pero quiero ponerle algunos requisitos. El primer requisito: que este rey sea uno de ustedes. Alguien que piense como ustedes. Alguien que tenga la formación de ustedes. No un extraño, no un extranjero. Y es lo primero que le dice: alguien al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Ok? Es lo primero que el Señor le dice: cuando ustedes quieran tener rey. Eso sucedió en el tiempo de Saúl. Saúl es el primer rey. Mire cuánto tiempo ha pasado, casi 400 años. Entonces, el pueblo dice: queremos un rey como tienen las otras naciones. ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a mirar fuera de su pueblo. ¿Cómo está en el mundo? Ah, en el mundo hacen esto, yo también quiero. Pero allá también hacen esto, yo también quiero. Pero allá funciona esto, yo también quiero. Empezaron a mirar fuera de lo que Dios había establecido. Y Dios se lo permitió que mirara. Muy bien, ahí está. Aunque le dijo cuando entró Saúl: este rey, ¿qué hará? Lo tomará de los suyos, los quitará, los explotará, tomará a sus hijas, tomará a sus hijos. No, con todo igual, queremos rey. Se taparon los oídos y no quisieron escuchar lo que Dios les advertía. Y sucedió así. Es como a veces cuando los padres a los hijos le dicen, le aconsejan todo, y como que no quieren oír: ya déjame a mí, déjame aprender de mis errores, yo quiero hacer. Muy bien. ¿Ok? Pero tengamos en cuenta que Dios está hablándoles 500 años antes a Salomón. Y empieza a decirle, no solamente que sea de sus hermanos. Ahora, ¿qué les dice? Vamos a la siguiente diapositiva. En el verso 16, en el siguiente versículo dice: pero él, este rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca, nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar, para obedecer todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. El Señor le dice: ¿quieren tener un rey? Muy bien, pero este rey tiene que hacer estas cosas, o no hacer otras cosas. Estas son las condiciones, dice el Señor. Muy bien, pues vayamos ahora a desglosar parte por parte lo que Dios le dice al rey que va a tener el pueblo, en este caso Salomón.
Agarremos la primera partecita. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, estamos repitiendo solamente una parte, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, y que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra. El Señor le dice, el rey tiene que escribir esta ley, tiene que tener una copia, tiene que leerla todos los días. ¿Para qué? No para acumular conocimiento, para que aprenda a tener temor, reverencia, respeto de Dios. Y no solamente para que aprenda a tener temor de Dios, sino para guardar, obedecer la palabra de Dios. La idea no es acumular conocimiento. Vivimos en una era donde el conocimiento es lo que menos falta. Entramos a la internet y podemos conocer cualquier tema, cualquier posición podemos conocer. No nos falta el conocimiento, está en la mano. La idea no es acumular conocimiento, tener una carrera, tener una licenciatura, un diplomado, ser magíster o ser doctor. Ese no es el tema. El gran problema en nuestro tiempo es que el conocimiento abunda, pero ¿cuánto de ese conocimiento se aplica en la vida? Ese es el tema. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, si saben, si tienen conocimiento, bienaventurados, felices van a ser si las hacen. No solamente si las saben. ¿Por qué hay tanta gente infeliz dentro de las iglesias? Porque saben mucho, pero hacen poco, obedecen poco. Se les ha repetido vez tras vez, saben, pero igual no hacen caso. Y entonces, el objetivo no es acumular conocimiento, el objetivo es ponerlo en práctica, guardar, obedecer esta palabra. Cuando Jesús muere y resucita, y antes de ascender a los cielos, le dice a los suyos, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer, es lo importante. No solamente le enseñen los temas, enséñenles a obedecer, a ponerlos en práctica. Ahí está la bendición, en ponerlos en práctica. Y entonces, el objetivo que Dios tiene al mandarle a Salomón que haga una copia de todo, es que aprenda a tener temor, reverencia, respeto de Dios. Cosa que falta mucho en nuestro tiempo. Y Salomón al inicio, cuando escribe los proverbios, lo primero que hace, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solamente el insensato, que no tiene sensatez, menosprecia, desecha la sabiduría y la enseñanza de Dios. Su arrogancia le hace creer que sabe más que Dios. Su soberbia le hace creer de que Él conoce mejor que Dios todas las cosas. Los golpes en la vida le demostrarán cuán equivocado está. La Biblia dice, antes de la caída, antes del dolor, antes de la desgracia, está la soberbia. El paso que antecede a la caída, a la desgracia, es la soberbia, es la altivez de corazón. Solamente el insensato desprecia la sabiduría. Y entonces, ese es el objetivo por el cual Dios le dice, todos los días vas a leer. Una persona le dijo a su amigo sabio, oye, ya conozco esto, he estudiado lo otro, ya estoy cansado, ya no sé qué estudiar. Y no sé para qué me sirve tantos libros que he leído. El sabio le dice, mira, acá hay un balde vacío y hay un recipiente con agua. Yo te voy a dar un objeto para que tú llenes del agua que está en ese recipiente grande, llenes este balde que está vacío. ¿Y qué le da? Un colador. Estaba medio sucio. Y le da el colador, el otro va, saca el agua, y cuando llega al balde vacío no llega nada más que unas gotitas.
Es un colador, todo se pasa. Y vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve varias veces, y se cansa y dice, oye, no llevo nada. El sabio le dice, mire el colador. Ahora el colador está limpio. Y así es nuestra mente. Mientras más leemos, mientras más conocemos la palabra de Dios, mientras más conocemos la voluntad de Dios, esa palabra va limpiando nuestra mente, va renovando nuestro entendimiento. ¿Ok? Ahora vamos a desglosar. ¿Puedes ver lo anterior, por favor? Todo esto de acá, vamos a desglosarlo para ver cómo David, el Salomón, empieza a hacer lo contrario. Volvamos ahora sí, al siguiente, por favor. Acá. La primera parte, le dice, en Deuteronomio 17:16, Dios le dice a Moisés, 3.500 años antes, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca a este mundo. Dentro de la simbología bíblica, Faraón, el rey de Egipto, simboliza a Satanás. Egipto simboliza al mundo. Dios nos ha sacado de Egipto, del mundo, nos ha trasladado a la tierra prometida para tener relación con Dios. Y lo primero que Dios le dice cuando ustedes tengan al rey, este rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué hace Salomón? Pues vayamos 500 años después, en 1 Reyes 10:26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey Salomón, compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Dios que le dice, no aumenten para sí caballos, ni hagan volver al pueblo a Egipto. Nunca vuelvan ahí. ¿Qué hace Salomón? Es como, recuerda cuando los papás salen de la casa y dicen a los hijos, oye, no vayan a hacer esto. Salen los papás, cierran la puerta y es lo primero que hace. Desciende a Egipto. El Salmo 20 que escribe David, su padre, dice, hay gente que confía en carros y gente que confía en caballos, mas nuestra confianza está puesta en Dios. Salomón tenía un montón de carros, un montón de caballos, pero vuelve a Egipto, los caballos de Egipto tenían fama. Y entonces va a adquirir caballos allá. Y Dios le había dicho, no vayas allá, no compres caballo, para que no pongas tu confianza en ellos. Tu confianza debe estar puesta en mí. Tú me pediste todo lo que querías, yo te lo doy. ¿Quieres más? Yo te lo voy a dar. Los otros reyes también iban allá y adquirían todas estas cosas. Los reyes de los heteos y de Siria también iban de shopping a Plaza Egipto a hacer compras. Bueno, ellos compran allá, yo también, eso está de moda, eso también quiero. Y no he visto esto, yo también quiero. Mira, ha salido este modelo, yo también quiero. El materialismo de este mundo. Y costaba plata, 600 piezas de plata un carro y 150 un caballo. Hermanos, Dios le dice a su pueblo que no vuelvan al mundo. Y muchas veces como creyentes Dios nos ha sacado de ese mundo. Hemos salido de ese mundo, pero el mundo no ha salido de nuestro corazón. Todavía anhela esas cosas, todavía desea esas cosas, todavía quiere esas cosas.
Y esos deseos del mundo, por eso dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni los deseos del mundo. Y habla en contra de los deseos de los ojos y la vanagloria. Esos deseos, hermanos, van a consumir recursos, nos va a costar cosas que podríamos usarlo en otras cosas. Va a consumir nuestra fuerza, nuestro trabajo, nuestras energías. Nos va a consumir. Y vamos a perder el enfoque, vamos a perder la visión. Porque las luces del mundo, los colores del mundo, los sonidos del mundo nos van a atraer. Las novedades del mundo, cada día sale algo nuevo que va a hacer que anhelemos, querramos tener esas cosas nuevas. Pero tienen un costo. Y nos van a llevar a confiar en las cosas. Y empieza a debilitarse nuestra confianza en Dios. Vamos a creer que somos alguien admirado porque tenemos estas cosas. Buscamos la admiración, buscamos la aprobación de la gente al tener estas cosas. Ellos confían en caballos, ellos confían en carros, nuestra confianza está puesta en Dios. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. En todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuidado con el materialismo del mundo. Ese materialismo nos atrae, nos absorbe, nos aleja de Dios. Porque ¿qué hacía este pueblo? Venía y salía de Egipto. Entraba y salía, entraba y salía. Domingo voy a la iglesia, el lunes, martes voy al mundo. El miércoles vengo a los hogares y el jueves y viernes otra vez voy al mundo. Un pie aquí, un pie allá. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Entraba y salía, entraba y salía. Y no nos damos cuenta. Y pensamos que estamos bien. Y el Señor dijo, nunca, no volváis nunca por este camino. Pero las luces, los sonidos, los colores son muy atractivos. Nos atraen. Y este es el primer punto de la desgracia de Salomón. Dios le dijo con claridad meridiana, no hagas esto. Es lo primero que hace Salomón. Nuestra desgracia es pensar que tenemos mejores planes que Dios. Nuestra desgracia es pensar que pensamos mejor que Dios. Que nuestra idea es mejor que la idea de Dios. Ahí está nuestra desgracia. Pues vayamos al segundo paso. ¿Qué hace más Salomón? Realmente hay muchas cosas para explotar ahí, pero vayamos al siguiente. La sensualidad del mundo. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará en abundancia. Dios le había dado sabiduría y riquezas. Salomón tenía todas las riquezas que había conseguido su padre David. Plata no le faltaba, oro no le faltaba. Pero cuando vamos probando al mundo, es como una droga. Vamos queriendo más y más y más. Y el Señor le dijo, no amontones para sí en abundancia, o sea, no tengas riquezas sin propósito, sin sentido. ¿Para qué amontonas todo? ¿Acaso te vas a llevar algo de eso? El problema no está en el dinero. El dinero no es malo. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando amamos tener más, igual que la droga, ¿es buena o es mala? Depende del uso que le des. El dinero es bueno o malo, depende del uso que le des. Y el Señor le dice, no tomará para sí muchas mujeres. ¿Y qué hace Salomón? Primera de Reyes 11:1. Porque Salomón siguió, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón. Ya Salomón estaba lejos, ya se había salido de la pista. Se casó con la hija del faraón de Egipto, donde Dios le había dicho que no vaya. Él pensó que no, yo tengo el control, yo sé hasta dónde voy, a mí no me va a pasar. Llegó el matrimonio con la hija del faraón. Además,
amó a muchas mujeres extranjeras. ¿Te suena la palabra yugo desigual? ¿No os unáis en yugo desigual? No, sí, va a cambiar, sí, está viniendo a la iglesia, sí, lee la Biblia, sí, ingenuo, ingenua. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros. Es decir, ni te acerques, ni permitas que ellas se te acerquen. Mantén la distancia, porque mientras más cercanía hay, más peligro hay. Vas a perder la visión. Tú puedes ver algo a esta distancia, pero si ese algo lo acercas a tus ojos, te va a nublar, no vas a poder ver bien las cosas. Ni te acerques, ni permitas que se te acerque. Y entonces dice: a estas pues se juntó Salomón con amor, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre. ¿Qué hicieron las mujeres? Dice, desviaron su corazón, y sus mujeres inclinaron su corazón. Lo desvían, lo sacan del camino, y no solamente lo desvían, hacen inclinar su corazón ante ellos. Y Dios le advirtió: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Hijo, hija, esa persona no conviene para tu vida. Hijo, hija, escucha. Papá, eso es lo que hago. Mamá, no te metas en mi vida. Dios también aconsejó. Pero ¿sabes qué? Dios no solamente te habla, te aconseja, sino te permite que tú tomes tu decisión, pero también va a hacerte responsable de las consecuencias de tu decisión. Así actúa Dios, como el hijo pródigo: da mi herencia, toma. Y al final el hijo gastó todo y estuvo buscando, peleándose con los cerdos para comer la comida de ellos. Cuidado, Dios puede permitir que peques, que te desvíes, pero también va a hacerte responsable que asumas las consecuencias de tu decisión. Y Salomón se llegó a ellas. ¿Cuál fue el resultado? Su corazón se desvió de Dios. No solamente se desvió, sino que se sometió, empezó a inclinarse ante el entorno de estas mujeres. Él se mantenía soberbio delante de Dios, pero fuera de Dios ni cuenta se dio cómo era sometido, cómo era humillado, cómo era inclinado. Eso hizo Salomón. Y Dios se lo advirtió. Y cuando leemos, recordemos, 2 veces lo hemos leído: y estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso lo escribió Pablo. Estas cosas están escritas. Pablo escribió de 1500 años antes, que había sucedido en el desierto. Nos ha llevado a nosotros 3500 años después. Dios se ha encargado de que llegue a nosotros y que lo leamos, para que estemos advertidos. Yo debo preguntarme por qué el Señor me ha permitido leer algo que sucedió hace 3500 años. ¿Por qué ha trascendido tantos siglos y me ha alcanzado a mí en los tiempos para que yo lo lea? Dice: para que seas amonestado.
Dios quiere llamarnos nuestra atención antes de caer en el precipicio. Muy bien. Las mujeres fueron la debilidad de Salomón. Cayó en la sensualidad del mundo. Y este mundo es experto en sensualidad. Te quiere vender un cepillo de dientes y te presenta una mujer semidesnuda. Ahora presenta hombres también. Atrae la sensualidad por los sentidos. Capta a la gente. Y la gente, sin darse cuenta, va picando el anzuelo. Va picando el anzuelo y es llevado. Pero él piensa que tiene el control. Él piensa que domina las cosas. Pero ni cuenta se da que ya está sometido. ¿Qué más hace Salomón? Siguiente paso. Va a caer en la espiritualidad del mundo. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Para qué? Para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonara para sí en abundancia. Aparte de casarse, de tomar otras mujeres, 1000 mujeres, recuerden, 1000 mujeres. ¿Cada cuánto tiempo visitaba a la siguiente mujer? Estaba con una después de 3 años. 1000 son casi 3 años. Oye, no nos vemos de acá hasta 3 años después. ¿Te gustaría? Bueno, no tenía tiempo para 1000 mujeres, Salomón. ¿Qué hace Salomón? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, siguió, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios su padre, como David su padre. Aquí dice siguió, pero no siguió a Jehová. Empieza a ser arrastrado en la idolatría de este mundo. Dice, entonces, David su padre, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Puso un altar frente a Jerusalén. Ya perdió toda vergüenza. Es como aquel que ha caído en drogas, en alcohol, ya no tiene vergüenza, ni su papá va por el barrio, se va paseando ahí dando pena. Y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón, también le hizo un altar. Moloch era el dios al cual se sacrificaba niños, se pasaba por el fuego a los niños. A ese dios Salomón también hace un altar. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Miren, Jesús dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Jesús, quien gobierna este mundo es Satanás. El apóstol Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pablo dijo que Dios nos libró a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo que es conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Quien gobierna, quien guía las modas, quien guía todo lo que hace este mundo. ¿Por qué tantas guerras estamos viendo? Porque este mundo ha dado la espalda al príncipe de paz, Jesús. Es uno de los nombres de Jesús, el príncipe de paz. Por eso está envuelta en tanta violencia en este mundo. No solamente a través de guerras en las naciones, la delincuencia, la corrupción, la violencia que vemos en todas partes. Porque ha dado la espalda al príncipe de paz. Y Salomón empezó a dejarse guiar por otros dioses. No se dio cuenta de la espiritualidad. El diablo le ha hecho creer al mundo que tiene cachos y tiene una cola y tiene un tridente. Eso es falso. La Biblia habla de Satanás como un ser muy inteligente, muy astuto, que puede envolverte en todo tu conocimiento, en toda tu experiencia, te puede envolver fácilmente y hacer que hagas lo que él quiere. Y tú crees que estás haciendo lo que quieres.
cayó en la espiritualidad de este mundo. Las mujeres desviaron su corazón, hicieron que Salomón inclinara, se someta a estos dioses y luego se aleje, se aparte del Señor. Así actúa Satanás. Primero te seduce, te hace creer como a Eva. Dios no quiere que seas como Él, no quiere que conozcas estas cosas, y hizo que viera el árbol, el fruto, como algo codiciable. Sembró la codicia, quiero tenerlo, y luego lo lleva a desobedecer a Dios. Así es Satanás. Y entonces cayó en la espiritualidad del mundo. Pero vayamos un paso más, y acercándonos al final, un poco más de la espiritualidad. Ni tomará para sí muchas mujeres para que no desvíe, su corazón no se desvíe. Continúa el texto en 1 Reyes. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Se apartó, desvió, inclinó su corazón y lo apartó. Así como recuerda el timón, se desvía 1 milímetro, no te das cuenta al principio, todavía estás en la pista, y cuando menos te das cuenta ya te despistaste, ya saliste de la pista. Se apartó Salomón, se sometió a espíritus inmundos. Por eso Pablo dice: nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es contra tu papá, contra tu jefe, contra tu pastor, contra tu hermano. Tu lucha no es contra ellos, es contra huestes espirituales de maldad que tú no ves, pero están actuando en este mundo. Están guiándote para someterte luego, para hacerte creer que tú haces lo que quieres. Lo único que a él le interesa es que tú hagas lo opuesto a lo que Dios quiere, salirte de la voluntad de Dios. Ese es lo único que quiere. Y tú piensas que estás haciendo lo que quieres. Ingenuo. ¿Ok? Vayamos al último punto del desvío de Salomón. ¿Qué más le dice Dios? Para que no eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cae aquí en la dureza del mundo. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, no se enseñoree de ellos, no los aplaste, no los explote. Salomón tenía dinero, Salomón tenía abundante riqueza que su padre había acumulado, tenía riquezas adicionales que Dios le dio. Pero ¿qué hizo Salomón? Cuando muere Salomón, uno de sus hijos, Roboam, es el que le va a suceder, el que va a ser el rey. Pero se levanta otro hombre, Jeroboam, que quiere ser el rey. Y entonces, aquí se viene la disputa entre los dos. Y dice en Primera de Reyes, Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem porque todo Israel, de arriba abajo, norte a sur, había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, el otro que quería ser rey, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarlo a Jeroboam. Y dice, enviaron a llamarlo. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, el hijo de Salomón, diciendo: tu padre, Roboam, tu padre Salomón, agravó nuestro yugo, nos puso impuestos sobre impuestos. Mas ahora disminuye tú, Roboam, algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El pueblo viene y dice: Roboam, bájanos los impuestos, por favor. Roboam, disminuye la carga tributaria. Tu padre nos está aplastando con eso. ¿Qué hace Roboam?
va donde los ancianos y pide el consejo. Y los ancianos le dicen, disminúyele, aligera su carga y ellos te servirán. Luego, ¿qué hace Roboam? Se va de sus amigos, los jóvenes. A ver qué me aconsejan los jóvenes. Los jóvenes dicen, oye, ponle más impuestos, aplástalos. ¿A quién hace caso Roboam? A los jóvenes. Y agrava el yugo, agrava la carga sobre el pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia? El pueblo decidió irse al norte con Jeroboam, el que quería ser rey. Y Roboam se quedó con la parte del sur, con Judá. Ahí se divide el reino. Ahí, en esa decisión que toma Roboam, haciendo caso del consejo de los jóvenes. Cayó en la dureza. Tienes que ser duro con ellos para que te hagan caso. Y así a veces por esas decisiones que tomamos en contra de la voluntad de Dios, dividimos familias. Destruimos nuestras familias. Cuando en vez de escuchar el consejo de Dios, escuchamos el consejo del mundo. Roboam dividió el reino y a partir de ahí, hasta que cayeron en cautiverio en Babilonia en manos de Nabucodonosor, el reino permaneció dividido. Los ancianos le dijeron, aligera la carga, quítale impuestos, ellos te van a servir. No. La dureza. Y vivimos en un mundo donde cada vez la dureza se expresa. Los que tienen más, los empresarios tienen plata y quieren tener más, quieren ganar y aplastan a la gente, explotan a la gente y no le pagan lo que deben pagarle. Los políticos ofreciendo bondades al pueblo, solamente se enriquecen ellos y el pueblo pasa las desgracias. Estamos así porque estamos en un mundo que se ha alejado de Dios, se ha apartado de Dios. Entonces, esto es lo que vemos en Salomón. Cayó en la sensualidad del mundo, cayó en la idolatría, en la espiritualidad del mundo, cayó en la dureza del mundo. Conclusión, terminamos. Las últimas palabras de Salomón en su libro Eclesiastés. Siempre las últimas palabras de alguien que va a partir pesan mucho en lo que queda. Le dice al joven, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué le está diciendo? Haz lo que te plazca. ¿Quieres hacer esto? Anda. ¿Quieres este placer? Toma ese placer. ¿Quieres lo deseo de tus ojos? No le pongas freno a tus ojos, que miren todo lo que quieran. Pero vas a dar cuenta a Dios y te vas a presentar delante de Dios. La Biblia dice de uno en uno. Aquí no hay mamá, acompáñame, papá, mi amor, acompáñame. De uno en uno vas a dar cuenta a Dios y Dios te va a decir, yo te escribí, te dejé esto. ¿Por qué no hiciste lo que yo te dije? La Biblia dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Mira las dos caras de la moneda. No solamente mires la bondad de Dios, que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia, porque sí lo es, pero también Dios es severo. La Biblia dice, al que ama a Dios, disciplina, lo azota al que ama. Mira ambas caras de la moneda. Y Salomón dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es todo para tu vida. Teme a Dios y obedece a Dios.
La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo mejor para cada uno de nosotros en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Y Salomón, después de haberse golpeado, destruido su vida, su familia, el reino, dice: me equivoqué. Yo pensé que era así como yo pensaba. Yo pensé que podía tener control todo y destruir todo. Por eso, en base a toda esa experiencia, lo dejo escrito. ¿Y qué cosa dejo escrito? El fin de todo el discurso, oído es este: teme a Dios, respeta a Dios, ten reverencia de Dios, no te burles de Dios, no tomes en poco en Dios. ¿Cuál fue el problema de David cuando vimos aprendiendo el error de David? El problema de David dice que: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco lo que Dios te dijo? ¿Por qué menospreciaste lo que Dios te dijo? Ese fue el problema de David. Ahora Salomón dice: no te burles de Dios, respeta a Dios, teme a Dios y empieza a obedecer lo que Él te dice. Porque este es el todo del hombre, este es todo lo que necesitas. Estas cosas fueron escritas para ser amonestados. ¿Te sientes amonestado por Dios ahora? ¿O no te va ni te viene? ¿Sientes que Dios ha hablado a tu corazón? ¿O no te importa? Si sientes que Dios ha hablado en tu corazón, buena señal. Si sientes que es Dios que te está amando y te está advirtiendo, buena señal. Pero no tomes en poco la palabra. Y si tú, siendo consciente de que Dios te ha hablado, quieres decirle: Señor, perdóname, me he estado dejando engañar por el enemigo. He estado siendo seducido por el enemigo, el cual ha estado nublando mi razonamiento a tal punto que no tenía claro las cosas que tú me decías. Las oía, entraban y salían. Pues ahora me haces ver que no me has estado hablando por las puras. Y me lo dices claramente que quieres amonestarme antes que venga la disciplina. Y quiero pedirte perdón, Señor, por ser soberbio, por no temerte, por pensar que yo tengo mejores ideas que tú, por pensar que yo soy más inteligente que tú, Señor. Te pido perdón. Y quiero presentarme delante de ti, Señor, no solamente para pedirte perdón, sino para que me ayudes en andar en tus caminos. Me ayudes no solamente a entender tu palabra, sino a obedecerla. Si esto es lo que tú quisieras hacer y presentarte delante del Señor, ponte en pie donde estás, que quisiera orar por ti. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu amor al hablarnos, al amonestarnos, al advertirnos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te has dado el trabajo de mantenerlo escrito para que lleguen 3.500 años después de que sucedieron estas cosas. Te damos gracias, Señor, porque esta es una muestra de cuánto nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Te ruego por cada persona que se presenta delante de ti en esta mañana para decirte perdón, Señor. Ayúdame, Señor, a andar en tus caminos. Perdón por mi soberbia. Y ayúdame a aprender a ser humilde como Jesús me lo enseñó.
Ayúdame a andar en tus caminos y a guardar tu palabra. Señor, pongo la vida de cada una de estas personas en tus manos. Bendícelas, Señor. Guíales tú. Y permite, Señor, que ellos puedan deleitarse en tu palabra, en conocerla y en obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén.